Hola, el día de hoy tenemos un webinar muy interesante, el modelo de negocios en veterinaria. Yo soy Ricardo de la Fuente de Proyecta. Soy autor de 6 libros sobre la industria farmacéutica, el último de los cuales es el que tienes ahí en la pantalla, la industria veterinaria. Bien, ¿cómo se estructura una empresa veterinaria? Bien, lo primero es que tenemos que considerar que está integrado por personas con aspiraciones, deseos de lograr algo y realizarse, pero sobre todo, con el tiempo, han generado habilidades relacionadas con el negocio de veterinaria. En cuanto a bienes materiales, por supuesto, se incluyen capital, instalaciones, y además, si producen productos veterinarios, esto también se incrementa como parte importante de estos bienes materiales. Se tienen que tener capacidades tanto técnicas como financieras. Si hubiera una capacidad técnica, pero no la situación financiera, no se lograría nada. Y lo mismo, si se tiene el capital, pero no hay la capacidad técnica, va a tardar mucho más. Entonces, estas combinadas permiten dedicarse a la producción y transformación de productos e incluso a la prestación de servicios en el mercado de veterinaria, buscando, por supuesto, utilidad o beneficio. Hay algo que también tiene que tener una empresa, la vocación. Cuando una empresa tiene esta vocación, claramente orienta los esfuerzos empresariales para satisfacer el mercado veterinario específico en el que colabora. Y esto incluye, por supuesto, aspectos como la segmentación de mercados y el posicionamiento de los productos. La estructura organizacional de una empresa refleja la forma en que la empresa se gestiona. Hay varias cosas que considerar. Está la estructura organizativa formal, lo que marca el organigrama con un conjunto de relaciones explicitadas por la dirección. Estas son relaciones deliberadas hacia el interior de la organización. Sin embargo, por lo general, esta estructura organizativa formal se complementa con la informal, que son el conjunto de relaciones que no han sido definidas explícitamente, pero que responden a las necesidades que entran en contacto con el trabajo. Cuando tú elaboras un modelo de negocios, tienes que pensar en la primera, en la formal. La informal se va desarrollando con el tiempo y no depende de ti. La estructura real se basa en el conjunto de las relaciones formales e informales y se van a identificar varios elementos. Uno, ápice estratégico, la cumbre en el organigrama, la alta dirección. Su función consiste en garantizar que la organización funcione adecuadamente y cumpla sus objetivos. Esta alta gerencia, que también se le llama así, supervisa directamente a los directores y a los proyectos. Esto es muy importante. Los proyectos grandes generalmente llevan la mano de la dirección general o la alta gerencia. También tiene que formular la estrategia y el modelo de negocios. Si ya está definido, en su momento lo tendrá que revisar. La línea media son los directivos que vinculan a la dirección general con el núcleo de las operaciones. A veces hablamos de esto como el sándwich, la parte media. La línea media tiene funciones como el ser enlace vertical ascendente y descendente y enlace horizontal entre los pares. Se tienen que tomar decisiones a nivel operativo y resolver problemas en su ámbito de actividad. Aquí no participa la alta gerencia más que cuando se requiere
algunas situaciones especiales o incluso inversiones mayores, sino es la línea media la que es el factor operativo. El núcleo de acciones, que es el tercer punto, son los encargados del trabajo básico de producción de bienes y servicios. Las funciones que desarrollan son aprovisionamiento de las entradas, por ejemplo, materia prima en el caso de producción, por ejemplo, mano de obra o ejecutivos en el caso de recursos humanos, programas en el caso de TI o equipo, así es lo que se va haciendo. También el trabajo operativo incluye producción, comercialización y apoyo a las funciones previas. Hay, número 4, una tecnoestructura formada por analistas que no son directivos y no participan en el flujo de trabajo, sino que diseñan y planifican. Y estos pueden ser de tres tipos. Analistas de adaptación, que estudian los cambios necesarios que hay que introducir en la organización. Staff de apoyo, que son unidades especializadas que no participan en la producción, sino cuyo objetivo es apoyar a la organización mediante la prestación de tareas y servicios especializados, como limpieza, seguridad, muchos de los cuales se manejan con outsourcing. El tercero es analistas de control, cuya función consiste en la búsqueda de estabilidad y normalización de las pautas de actividad de la empresa. La estructura de una empresa describe cómo ésta se divide en unidades que trabajan en actividades específicas y define cómo son las relaciones entre estas unidades. Ventas, mercadotecnia, finanzas, tesorería, recursos humanos, etcétera, etcétera. Tienen que estar integradas. Mercadotecnia hace un plan, ventas lo aplica, pero producción tiene que establecer el pronóstico con base en ventas. Y además va a requerir inversión que se maneja con finanzas, tesorería. Y todo esto, si está fabricando, tiene que contemplar el aspecto regulatorio. Las empresas tiendan a ser organizadas para delegar responsabilidades y maximizar la eficiencia de los recursos humanos que posee. Toda empresa tiene dos opciones, o crece o desaparece, no se pueden quedar estables. La definición de locura de Einstein es que locura es realizar las mismas actividades mientras esperas resultados diferentes. ¿Qué se tiene que hacer cuando fundas una empresa? Generar ventas para que la organización sobreviva. El crecimiento no vendrá exclusivamente de vender más, sino de hacer cosas diferentes, que van a incluir la venta, por supuesto. Pero aquí vamos a ir del corto a largo plazo. El corto plazo, fundar el negocio y sobrevivir. Ya en el mediano plazo, hay que desarrollar el modelo de negocios. A veces se arranca una empresa sin tener una idea clara del modelo de negocios. Pero ya cuando llegaste a este nivel, ya es indispensable que se defina o incluso que se reconozca, porque a veces solitas las empresas van generando su plan de negocios, su business plan, pero el alto ejecutivo tiene que estar consciente para que él dirija el mejor esfuerzo en las mejores oportunidades a largo plazo. Y esto es para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Una vez que se define el plan de negocios, entonces ya podemos ir a los planes operativos, como los de mercadotecnia y ventas, que dan más eficiencia. El mejor plan es funcional. Bueno, el peor es mejor que no tener ningún plan porque te permite que poco a poco lo mejores. Por último, a largo plazo tienes que fortalecer a la organización, porque cada una de las acciones que se propongan en el plan operativo
debe ser congruente con el modelo de negocios. Por supuesto, siempre hay la posibilidad, cuando aparecen oportunidades, de redefinir el modelo para aprovechar las oportunidades. Esto pasó durante la pandemia. Las empresas tuvieron que modificar, algunas, su modelo de negocios. Algunas otras complementaron su modelo con negocios de otro tipo. Hubo una que, por ejemplo, generó un antiséptico para combatir los virus del COVID. ¿Y qué creen? Fue muy buen negocio, pero no se podía integrar al modelo de negocios, sino fue un negocio importante, pero complementario, porque el mercado va generando una imagen de tu organización y es esa imagen, ese posicionamiento que se convierte en el principal activo. Y así, al fortalecer el largo plazo, estableces procedimientos y tienes que ver con los aspectos financieros y las políticas, generando planes comerciales integrales. El modelo de negocios de esta forma describe la lógica sobre cómo una organización crea, entrega y captura valor. Tu empresa cómo crea valor, elaborando productos veterinarios. ¿Para qué especies? ¿Producción o pequeñas especies? ¿A quién le entregas ese valor? ¿Al distribuidor, al consumidor, al productor? Entonces, los modelos de negocio explican cómo trabajan las organizaciones, indicando quiénes son tus clientes directos e indirectos. ¿Cómo generas utilidades? ¿Cuál es la lógica económica subyacente que te permite entregar valor a los clientes a los que te diriges a un costo apropiado? ¿Cómo se obtienen tus productos? ¿Son productos innovadores? ¿Los tienes protegidos con una patente? ¿Son de algún tipo en especial? Antibióticos, alimentos, productos para hormonales para controlar el crecimiento, cómo te financias. Todo esto es un modelo de negocios que incluye una descripción sistémica de cómo las piezas de un negocio embonan. Un modelo de negocios es una representación de la estructura de la actividad empresarial, ventas al área de producción o animales de aprecio y estima. ¿Qué tipo de productos? ¿En qué área geográfica? ¿A qué usuarios? ¿En qué ciudades? ¿En qué estados? Por eso el modelo de negocios define en detalle lo que el empresario ofrecerá a su mercado específico. ¿Cómo lo obtendrá? ¿Con maquila? ¿Con fabricación? ¿Con importación? ¿A quién le venderá, incluyendo segmentos principales y secundarios? Y además, ¿con qué esfuerzo de ventas? ¿Con qué fuerza de ventas? Ya lo decíamos, puede haber negocios complementarios que no son parte del modelo de negocios, pero que por lo menos que te traen un buen flujo a caja. Los componentes del modelo de negocio son 9. Primero, segmentos del mercado al que se orienta la organización. Propuesta de valor. ¿Cómo vas a crear y generar valor? Algo importantísimo, canales de distribución. ¿Cómo llegas al productor? ¿Directo? Hay empresas que llegan directo con una fuerza de ventas, que hay lo importante es que tengan muy buenas relaciones si estamos hablando de grandes productores. Entonces, la cadena de distribución puede ser muy corta. Tu empresa, el productor. Generalmente no es así. Puedes generar a través de un distribuidor y el distribuidor a su vez le puede vender al productor, a veces con tu apoyo. Entonces, también hay canales de distribución en el mercado de mascoteros, que ya no les decimos mascoteros, son animales ya de aprecio y estima.
¿sí? Entonces, ahí son canales de distribución diferentes. Incluso en muchos autoservicios hay líneas veterinarias populares muy interesantes y que requieren un esfuerzo de merchandising. Pero también hay las farmacias que manejan los productos ahí, en su local, que además una farmacia veterinaria, a veces más que una farmacia, es todo un autoservicio, porque tienen lo que te quieras imaginar, ¿sí? Después vienen las relaciones con los clientes, cómo te relacionas con ellos. De hecho, es aquí donde se tiene que pensar en el plan de relaciones públicas. ¿Cuáles son los recursos claves? Por ejemplo, tu área legal es capaz de registrar productos. Eso es muy importante porque si tienes esa posibilidad, ese es un recurso importante. Tienes una planta farmacéutica, por supuesto que lo es. Ah, pero hay algo interesante. Cuando ya tienes un nombre, la cadena de distribución se constituye en un recurso y además en una actividad clave, con socios claves. De hecho, lo ideal es que tus principales clientes sean socios clave tuyos, pero hay otro tipo de socios. Por ejemplo, estás fabricando hormonales, tienes que tener proveedores de hormonales. Los hormonales se usan muchísimo. Tienes que también pensar en la estructura de costos. Yo recuerdo hace muchos años que estaba en una empresa que fabricaba gentamicina y entonces empezó a cotizar gentamicina genérica cuando esta empresa era la que fabricaba la gentamicina. Le salía más barato poner la gentamicina original que comprar una genérica. Entonces ahí tiene mucho que ver la estructura de costos. Los componentes cubren 4 áreas principales: clientes, lo que ofreces, la infraestructura y la viabilidad financiera. En eso constituye la propuesta de valor, donde una infraestructura interna se concatena con la red de valor externa con socios alineados. Y entonces esta red de valor está constituida por socios clave, proveedores de partes, componentes de servicio, despachos de consultoría y asesoría, firmas de ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que dentro del modelo de negocios se establezca la misión y visión que tiene la organización. La visión enuncia cuáles son los objetivos y filosofía. Es lo que distingue a una entidad ante las demás empresas y ante la sociedad. Y la visión manifiesta la meta que a largo plazo pretende alcanzar tu organización y que incluye, por supuesto, filosofía y conjunto de valores humanos sobre los cuales funciona. Estos aspectos resultan ya fundamentales en la gestión moderna. La organización es un sistema de transformación. En las entradas están los materiales, materias primas, material de empaque, la economía, el esfuerzo de su mano de obra, la información, porque ahora todo es información. Dentro de la organización, todo esto se transforma para obtener utilidades y en las salidas tendremos productos y servicios, satisfacción de los clientes, supervivencia de la organización y beneficio social, que siempre es importante considerarlo. El plan de negocios es uno de los dos más importantes tipos de planes empresariales. El otro es el plan operativo. El plan estratégico es el plan de negocios. El operativo es el de mercadotecnia y ventas, porque el plan estratégico se establece cada 4 o 5 años o cuando inicias una nueva línea de negocios y ofrece visión y valores que orientan la cobertura de la visión, de la misión.
Todo esto integra líneas de actuación y estrategias generales, sin detalle, pero que son el marco de referencia para los planes operativos anuales de marketing. Este plan de marketing, que es el plan operativo, se genera y se interrelaciona con los demás planes: ventas, manufactura, aseguramiento de la calidad y otros. Y así los planes operativos de carácter preferentemente anual. Algunas empresas hacen un solo plan de mercadeo y lo repiten hasta que el modelo se acaba. En ese sentido, pareciera operar casi como plan estratégico. Se recomienda que por lo menos se actualice, no lo rehagas todo, pero vuelve a poner objetivos, vuelve a definir los esfuerzos con las pequeñas o muchas modificaciones que se tengan, porque deben incluir el análisis situacional y poda, programa de acciones, PNL, etcétera, etcétera. Y cada plan operativo se diseña para cada área de negocio, marca o producto o línea de productos de la organización y deben responder al plan de negocios. En el proceso de planeación se parte que hay que pensar en el largo plazo, pensando, lo hemos repetido, en el modelo de negocios y en los valores, misión y visión de la organización. El análisis situacional incluye el análisis de fortalezas y debilidades. Se parte, por supuesto, de las experiencias adquiridas por la empresa y la alta gerencia para definir el business plan. Antes el largo plazo era de 10 años, ahora es entre 3 y 5. Del business plan se derivan una serie de planes, los, pero el central es el plan de mercadeo. Con frecuencia en algunas organizaciones, el plan de mercadeo se revisa por todas las áreas para acomodarlo. ¿Por qué? Porque muchos de los recursos que se requieren en la empresa dependen del plan de mercadeo. Plan de planta, ¿qué vas a vender? Con base en eso podemos hacer el presupuesto o podemos pensar en incrementar el tamaño de la planta. El plan financiero que tienes que invertir, los registros sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de planes que se tienen que hacer. Toda acción empresarial busca la creación de valor en la organización, pero no todas las acciones lo logran. Pensemos que la estrategia busca la generación de valor a través de líneas de acción que se reflejen con los clientes en los procesos de capacitación. Todo esto finalmente impactará en términos financieros. Mira, para que el término y el parámetro financiero se cumpla, es lo último que se da. Cuando ya tuviste pérdidas, no puedes hacer nada para en ese momento tener ganancias. Entonces tienes que pensar en los procesos de capacitación, ¿sí? Y tienes que pensar en el cliente, que es lo que va a generar los impactos financieros. Tips. Dentro de nuestra labor en el desarrollo de la asesoría con empresas veterinarias, hemos enfrentado problemas al desarrollar el modelo de negocios, porque con frecuencia es difícil definir el tipo de productos a comercializar y la fuerza de ventas que los manejará. Nos ha tocado, por ejemplo, que hay directivos que se aferran a una línea de negocios que ya está obsoleta y que no está dando utilidad. A veces es mejor deshacerse para tener ese dinero fresco y meterlo a algo que sí sea negocios. Otro es la fuerza de ventas. Hay empresas que quieren incrementarse ahora a la venta de animales de aprecio y estima, pero no tienen fuerza de ventas y creen equivocadamente que una fuerza de ventas orientada a producción puede dar buenos resultados. Algún ejecutivo muy capaz podrá estar en los dos bandos, no los demás. ¿Por qué? Porque se requiere una mentalidad diferente. Es frecuente que una empresa que desea complementar su modelo de negocios
con productos para animales de aprecio y estima, ¿sí?, tenga que pensar en una nueva fuerza de ventas para no confundir a esta. Para atacar dos mercados se requieren fuerzas de venta distintas. Hay que pensar que hay un enfoque muy diferente. En producción estamos hablando de aspectos económicos. En aprecio y estima estamos hablando del cariño, de evitar el sufrimiento, de evitar efectos secundarios. Mira, cuando estás tratando vacas, pollos, cerdos, te importa poco si el animal sufre. De hecho, lamentablemente los hacemos sufrir. No pasa así con las mascotas. Hemos colaborado con organizaciones en pulir el modelo de negocios. ¿En qué aspectos? Lo primero, aprovechar oportunidades de negocio sin que se afecte el modelo de negocio. O sea, se puede hacer negocio sin modificar todo el modelo de negocios con una línea separada, sin mezclarla. Se puede generar una nueva fuerza de ventas. No hemos visto el caso de que una empresa orientada a pequeñas especies se lance a animales de producción. Lo contrario sí sucede. ¿Por qué? Porque está en auge el mercado de animales de compañía. Es más fácil que suceda que una empresa que se dedica a producción quiera incursionar en el de pequeñas especies. Otra cosa que hemos hecho es complementar la cadena de distribución vendiendo directamente a productores a través de la figura de CAM. Esto es, hay que consolidar las relaciones con la cadena de distribución y generar nuevas posibilidades de negocio y de tipo de ejecutivos de venta. Yo soy el autor del libro La industria veterinaria, farmacéutica, de biológicos y alimentaria. En este libro tenemos todo un capítulo dedicado al tema del webinar, pero además contamos con otros capítulos, lo cual pueden ser muy interesantes para tu organización. La industria veterinaria y el médico veterinario zootecnista. En ninguna otra industria, bueno, tal vez una o dos, un profesionista está tan ligado a una industria como el veterinario con esta industria. La división de manufactura y las buenas prácticas, el manual de calidad, la fuerza de ventas y además los indicadores claves de desempeño. Si tienes interés en este libro, por favor, déjanos tu notificación y con gusto te mandamos una cotización, porque además tenemos una gran ventaja. En la compra de un mínimo de 10 libros, impartimos una conferencia sin cargo a los que reciban el libro de 1 o 2 horas sin cargo adicional, y créeme que son conferencias muy interesantes. Si este video te ha gustado, otórganos tu like, compártelo, pero sobre todo comenta. Estamos interesados en oírte. De hecho, te agradecemos mucho que tú nos estés escuchando a nosotros. Danos la oportunidad de que también nosotros te escuchemos a ti. Los días martes y miércoles 10 de diciembre voy a impartir el taller Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución en Veterinaria. Este taller está en línea con el manual de Senacica y a los participantes les entregaremos este libro. Te agradecemos que hayas llegado hasta aquí. Síguenos en nuestras redes sociales y considera la asistencia al taller que mencionamos, adquirir el libro. Estamos seguros que si tú eres un profesional de veterinaria, todo esto te será de una gran utilidad. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta el final.